abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Como hemos visto al principio del capítulo 3, Lucas nos ubica en un tiempo, ¿no? En un contexto particular. Nos encontramos entre los años 26 al 29 después de Cristo aproximadamente. Lucas nos muestra un contexto político de opresión para los judíos bajo el dominio del Imperio Romano. También nos muestra un liderazgo religioso que era un liderazgo religioso únicamente superficial. Era un liderazgo religioso que solamente se ocupaba de las muestras externas, pero no se ocupaban de hablar de aquellas cosas profundas de las Escrituras. Y esto es muy llamativo, hermanos, porque en este tiempo en el cual nos ubica Lucas, son aproximadamente 450 años que pasaron desde el último profeta del Antiguo Testamento. Han pasado 450 años de silencio profético y de pronto se escucha que en la región, a orillas del río Jordán, la región desértica de esa zona, se empieza a escuchar de un hombre. Un hombre que estaba predicando a las personas y llamando a bautizarse como señal de un arrepentimiento genuino. Y eso no era lo más llamativo de aquello que estaba haciendo este hombre predicando en el desierto, sino que él anunciaba a todas las personas que todo lo que estaba ocurriendo era cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿No? El anterior domingo estuvimos viendo cómo Juan mostraba de que él estaba simplemente cumpliendo aquello que ya había sido profetizado por el profeta Isaías en aquella profecía que decía: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Bueno, hoy vamos a estudiar, amados hermanos, desde el versículo 7 al versículo 18 de este capítulo. Y vamos a verlo en 3 puntos esta mañana. Punto número 1, la hipocresía religiosa. Punto número 2, evidencias de un arrepentimiento genuino. Y punto número 3, las buenas nuevas al pueblo. Vamos a orar para pedir la guía del Señor al momento de estudiar su santa palabra. Oremos. Amado Señor, venimos con corazones humildes, corazones sencillos, que reconocen su incapacidad, reconocen, Señor, que somos débiles y necesitamos, Señor, de tu guía para poder estudiar, para poder entender tu palabra y también para poder llevar a la práctica en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Señor, pedimos que tú seas hablando a nuestros corazones por medio de la exposición de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a empezar capítulo 3, versículos 7 al 9 con nuestro primer punto, y la hipocresía religiosa. Versículos 7 al 9 dice: y decía a las multitudes. ¿Quién decía? Juan, ¿verdad? Está hablando de Juan, Lucas. Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Bueno, Lucas empieza a describir la predicación de Juan como un llamado a bautizarse. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado qué era lo llamativo de este llamado a bautizarse que hacía Juan? Es que normalmente los judíos solamente aplicaban el bautismo a los gentiles. Aquellos gentiles que se convertían al judaísmo
los bautizaban porque decían, ellos necesitan ser limpiados porque los gentiles son inmundos y necesitan ser limpiados, lavados. Es por eso que solamente se aplicaba este símbolo a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Lo llamativo de la predicación de Juan es que Juan estaba llamando a bautizarse a judíos. En otras palabras, Juan estaba diciendo, arrepiéntanse porque ustedes también son inmundos pecadores. Imagínense esa predicación. A la gente no le gusta, ¿no? No es una predicación, no es un mensaje que agrada. No es un mensaje que agrada. Y Lucas en el versículo 7 añade algo más. Dice, ¿qué es lo que le decían a estas personas que salían a ser bautizadas por él? Les decía, oh generación de víboras. Oh generación de víboras. Bien, quiero que comparemos Mateo capítulo 3, versículo 7, es el pasaje paralelo, ¿sí? Que va contando la misma historia, solamente que van mencionando algunos detalles distintos. Existe muy poca diferencia entre Lucas capítulo 3, versículo 7 al 9 y lo que nosotros leemos en Mateo capítulo 3 desde el versículo 7 al 10. Si usted lo compara, hermano, esos versículos son versículos muy similares, son pasajes muy iguales, ¿no? Bueno, esto nos muestra que puede que Lucas, como investigador, se haya basado en el Evangelio de Mateo para escribir esta parte, o ambos evangelistas consultaron a la misma fuente. Este pasaje nos detalla un poco más sobre la predicación de Juan en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Lucas, en el versículo 7, nos dice que habían multitudes que salían a verle. Había mucha gente que iban a verle. Mateo, en el capítulo 3, versículo 7, nos dice quiénes iban dentro de esas multitudes. Versículo 7 de Mateo capítulo 3 dice, al ver él, es decir Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Mateo nos aclara quiénes estaban dentro de esas multitudes que iban a escuchar la predicación de Juan. Dice que habían también fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? A lo largo del Nuevo Testamento, en los Evangelios, vamos a encontrar mucho la mención de estos títulos, fariseos y saduceos. Bueno, el judaísmo, habían distintas ramas doctrinales que se desprendían del judaísmo. Una eran los fariseos y otra eran los saduceos, ¿no? Que tenían ciertas diferencias, pero ambos formaban parte de lo que es la religión judía, pero tenían ciertas diferencias, ¿no? Uno era la secta de los fariseos y otro era la secta de los saduceos. Más adelante, a lo largo del estudio de Lucas, vamos a estudiar cuáles eran esas diferencias que tenían los fariseos y los saduceos, pero tenían diferencias doctrinales, fariseos y saduceos. Y el liderazgo religioso de ese tiempo estaba compuesto por estos dos grupos de personas. Estaban compuestos por los fariseos y por los saduceos. Ahora, nos imaginemos el contexto de la predicación de Juan. Hay un predicador en las afueras de la ciudad y las personas salen de la comodidad de sus casas a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Y Lucas nos dice que lo que les decía a esas personas que iban era, oh generación de víboras. Imagínense. Hoy en día, imagínense un predicador anunciando en las calles, diciéndole a las personas, oh generación de víboras. No es un mensaje que atrae, no es un mensaje que gusta. Hoy en día estamos acostumbrados mucho a ese tipo de predicadores que les gusta decir a la gente lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Juan no era ese tipo de predicador.
A Juan no le importaba decirle lo que la gente quería escuchar, no iba a endulzarle el oído diciéndole palabras bonitas, iba a decirle verdades duras, verdades de frente, exhortarle con la palabra de Dios. Y les dice esa frase, oh generación de víboras. ¿Qué significa? ¿Por qué les dice generación de víboras? ¿A qué se refiere Juan al decirle a su audiencia o a varias personas de su audiencia, que eran una generación de víboras? Bueno, esta expresión, hermanos, es utilizada también por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 23, y nos va a dar un poquito de luz a qué significa esa frase generación de víboras. Mateo capítulo 23, desde el versículo 23 en adelante, versículo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Verso 29, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y versículo 33 les dice, son serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Se dan cuenta qué es lo que el Señor Jesús le quería decir a estas personas cuando les decía generación de víboras? Les decía, ustedes son hipócritas. Son hipócritas. Esa frase, generación de víboras, era una exhortación a la hipocresía religiosa. Juan sabía que dentro de esas multitudes habían personas como estos líderes religiosos que no iban con un corazón sincero a escuchar la predicación. Y es por eso que les decía, ustedes son una generación de víboras, ustedes son hipócritas religiosos. Son hipócritas religiosos. Otro pasaje, Mateo capítulo 12, verso 34. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuevamente encontramos el énfasis de esta frase generación de víboras, el contraste. Ustedes son hipócritas porque hablan cosas buenas, pero ustedes son malos. Ustedes son malos. Una dura exhortación de nuestro Señor Jesucristo al liderazgo religioso de ese tiempo. Bueno, es evidente, queridos hermanos, que Juan no buscaba caer bien, ¿verdad? No buscaba caer bien, sino que acordémonos un detalle que nos menciona Lucas en el capítulo 3, versículo 2 del capítulo 3, dice que siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue predicando por toda la región del Jordán. Hermano, todo lo que está predicando Juan, Lucas nos dice que fue primeramente, ¿por qué? Porque esa palabra le vino de parte de ¿quién? De parte de Dios. Juan no está intentando caer bien. Juan no está intentando agradar a la gente. Juan está intentando simplemente dar el mensaje que le había sido encomendado de parte de Dios. Hermanos, cuando nosotros predicamos a otros, muchas veces intentamos agradarlos. Nos da miedo. Nos da miedo pronunciar la verdad y buscamos decir cosas que sean más agradables. Bueno, Juan no. Él decía la verdad bíblica. Les decía, oh generación de víboras, ustedes viven una hipocresía religiosa. Y luego, versículo 7 dice una pregunta. Les dice Juan, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Como nosotros veíamos en Mateo 23:33,
nuestro Señor Jesucristo utiliza la misma expresión al decirle generación de víboras. Y hace una pregunta similar a la que hace Juan, y creo que es una pregunta más fácil de entender. Les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hermanos, algo que está implícito, pero es que es claramente lo que tanto nuestro Señor Jesucristo como Juan les están diciendo a estas personas, es que ustedes están bajo condenación. Ustedes están bajo la ira de Dios. Y les dice, tal como están ahora, que están bajo juicio, están bajo condenación, bajo la ira de Dios, no hay forma que ustedes puedan escapar de aquella condenación, de aquella ira. Hermanos, parece muy duro el mensaje que Juan está dando. Empieza su predicación diciéndole, somos la generación de víboras, son hipócritas, y luego les dicen, están bajo condenación. Y no pueden escapar de esa condenación. Y nos dice, Juan, ¿por qué no les dice cosas más bonitas? ¿Por qué no les hablas del amor de Dios? ¿Por qué no les hablas de otras cosas? Hermanos, es que saben que Juan sabe que si no les muestra primeramente el problema, si no les muestra su problema, entonces no va a haber cabida para el mensaje de solución, para el mensaje de salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Evangelio necesariamente debe incluir, cuando nosotros predicamos el Evangelio, necesariamente debe incluir la exposición de nuestro pecado y también que estamos bajo la ira de Dios, que estamos bajo la condenación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no predicamos sobre el problema, entonces no hay forma de poder predicar de una salvación. No hay. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando Jonás? ¿Cuál era la predicación de Jonás? ¿Qué tenía que ir a decir? Que estaba simplemente decir, ustedes están viviendo en pecado y ahora viene un juicio. Y eso llevó al arrepentimiento de las personas. Hermanos, el Evangelio consiste en la denuncia del pecado y el anuncio de un juicio de ese pecado. Es lo que la Escritura dice. Es lo que la Escritura nos dice. Tanto el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3 dice que todos estamos bajo la ira de Dios, éramos hijos de ira, y lo mismo que los demás. Romanos capítulo 1, verso 18 también nos habla de que, estamos bajo la ira y la condenación de Dios. Juan capítulo 3, versos 18, verso 36 nos habla de que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Juan está mostrándole a estas personas, les está diciendo, ustedes están viviendo una falsa religión. Están viviendo una farsa. Y están bajo ira, bajo condenación por su pecado. Por su pecado. Volvemos a nuestro pasaje en Lucas capítulo 3. Verso 8. Verso 8 tenemos un llamado al arrepentimiento. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan empieza así el verso 8. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no es que Juan está dando un mensaje de odio? Hay muchos hoy en día que dicen, no le hables del pecado a la gente. No, porque la gente cuando escucha del pecado, se escapa. No le hables del pecado. Bueno, Juan no está dando un mensaje de odio, está exponiendo el pecado porque Juan está dando un mensaje de amor. Y les dice, porque ustedes están bajo condenación, arrepiéntanse.
el propósito de Juan es llamarlos para que estas personas se arrepientan de su pecado. Se arrepientan, así que le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, los judíos, queridos hermanos, en general, no veían necesario el bautizarse. O no veían necesario el convertirse. Que alguien les diga, conviértanse. Los judíos decían, ¿cómo es eso de convertirse? Si nosotros ya somos parte del pueblo de Dios. Es por eso que nosotros leemos el verso 8 y Juan se adelanta a lo que los judíos le iban a decir. Y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir, dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Bueno, los judíos creían que por el hecho de ser judíos, por el hecho de ser israelitas, ya eran hijos de Dios. Ya eran parte del pueblo. Por eso ellos no veían necesario esa predicación de arrepiéntanse, conviértanse, bautícense. No, ellos no lo veían como algo necesario. Jesús tuvo una discusión similar con los judíos en Juan capítulo 8. Si nosotros vamos en nuestras Biblias, Juan capítulo 8, desde el verso 39, los judíos le dicen a Jesús, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Hermanos, ¿se dan cuenta qué significaba para los judíos decir que tenían a Abraham por padre? Era un sinónimo de decir, tenemos un padre que es Dios. Cuando ellos decían, somos hijos de Abraham, decían, somos hijos de Dios. Era equivalente a eso. Por eso en el versículo 41 les dice, un padre tenemos, que es Dios, le dicen los judíos. Escuchen la respuesta que le dice Jesús a los judíos. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, Jesús les dice, Abraham no es su padre. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes no son parte del pueblo de Dios. Si ustedes tienen un padre, su padre es el diablo. Bueno, hermano, la Escritura, en el pacto con Abraham, dice que Dios iba a ser el Dios de la descendencia de Abraham. Los judíos interpretaron diciendo, nosotros somos descendientes de Abraham. Entonces, por lógica, significa que Dios es nuestro Dios. Porque somos descendientes de Abraham. Y es lo que le prometió, es lo que Dios hizo pacto con Abraham. Y Dios no rompe su pacto. Somos parte del pueblo. Pero el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 9, da una interpretación correcta, ¿no? Romanos capítulo 9, versos 6 al 9. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 9. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque en el contexto un poquito más arriba, Pablo está diciendo, tengo deseo de que muchos de los de mi patria, muchos de mi nación,
se conviertan. Y hay muchos que no son. Es por eso que en los primeros versículos Pablo está diciendo: yo tengo continuo dolor, porque está viendo cuál es la verdadera condición de los israelitas. Y en el verso 6 él dice: pero la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado. Hermanos, Dios le prometió a Abraham, cuando hizo el pacto, que que Dios iba a ser el Dios de su descendencia. Entonces muchos decían: ¿cómo es eso? Hay muchos judíos que no son creyentes. ¿Cómo es que Dios iba a ser el Dios de su descendencia, pero ahora hay gentiles y... ¿cómo es eso? Y Pablo les dice: tranquilos, la palabra de Dios no ha fallado. Y aquí empieza la explicación. ¿Por qué Pablo dice que la palabra de Dios no ha fallado? Verso 6. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendiente. ¿Quiénes son los que son descendientes? Los que son hijos según la promesa. ¿Cuál promesa? Ahora nos vamos al Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 6 dice: así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora nos vamos al verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y Pablo aclara, no dice y a las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa fue hecha a la simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo. Y formamos parte de esa simiente todos aquellos que somos unidos a Cristo por medio de la fe. Nosotros vamos a encontrar en la Escritura mucha referencia con respecto al infierno. Y se va a hablar y se lo va a describir como el fuego, como un lago de fuego. La verdad, queridos hermanos, es que simplemente eso puede ser una forma de explicarlo, porque dice que el infierno ha sido preparado para Satanás y sus demonios, y ellos son espíritus. Entonces no podemos hablar de fuego literalmente como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Pero el Señor sí deja claro que va a ser un lugar de tormento eterno. Esa es la idea, ¿sí? De tanto el infierno como cuando se habla ahora del fuego, es un tormento eterno, la advertencia. En el contexto, el fuego simboliza condenación, sufrimiento. Bueno, hermanos, a veces nos gusta evitar estos mensajes
de condenación. Porque decimos, Dios es un Dios de amor, Dios es bueno, no... ¿Cómo podemos hablar de ese Dios que castiga? ¿Saben qué, queridos hermanos? La ira de Dios es una expresión de su justicia. La ira de Dios es una expresión de su justicia. Y Dios es perfectamente justo. Siempre. Dios sí o sí debe castigar el pecado, porque es perfectamente justo y es santo, santo, santo. Dios sí o sí va a castigar el pecado, debe castigar el pecado. ¿Saben qué nos debe llevar a pensar esto, queridos hermanos? Que el sufrimiento de Cristo en la cruz no fue por el tamaño de los clavos, no fueron las espinas, sino que fue porque la ira de Dios cayó sobre él. Donde nosotros encontramos el sufrimiento de Cristo es cuando Cristo en la cruz exclama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El abandono total del Padre. Porque Cristo estaba cargando nuestro pecado. Y Dios es justo y santo y debía castigar el pecado. Debía castigar. ¿Saben, hermanos? Dios sí o sí va a castigar el pecado. Nosotros tenemos la dicha de decir de que Cristo llevó nuestro castigo en la cruz. Él sobre sí mismo comprimió una eternidad de juicio sobre él. Pero aquel que no está en Cristo va a experimentar sobre sí mismo esa eternidad de juicio. Esa eternidad de juicio. Entonces Juan está advirtiendo a su audiencia y les dice, ustedes están viviendo en una hipocresía religiosa. Generación de víboras. Están bajo condenación e ira. Están bajo condenación. Muestren frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no, viene el día de la ira. Viene el día. Entramos a nuestro segundo punto. Evidencias de un arrepentimiento genuino. Versículos 10 en adelante. Versículos 10 al 14. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Bueno, la gente al escuchar el mensaje de Juan, este mensaje duro de predicación que Juan estaba dando, respondía con una pregunta. Y es una pregunta que se repite desde el versículo 10 al verso 14, que es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Bueno, hermano, esta es la misma reacción que nosotros encontramos que la gente tenía al escuchar la predicación de los apóstoles en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 37. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hermanos, cuando una verdad o cuando una persona en verdad es confrontada con la palabra de Dios, sobre quién eres, sobre quién es Dios, tu situación ante Él, la reacción que deberíamos tener
es realizar esta pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Dios es santo, yo soy pecador, estoy bajo condenación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La reacción de estas personas. Bueno, Lucas describe que habían 3 grupos de personas que preguntaron, ¿qué haremos? Número 1, la gente, que es la gente común. Número 2, publicanos. Y número 3, los soldados. Versículo 10, la gente preguntando, ¿qué haremos? ¿Cuál es la respuesta que les da Juan? Verso 11, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Juan le está diciendo a las personas en general que preguntaban, ¿qué podemos hacer? ¿Qué frutos dignos de arrepentimiento podemos hacer? Y Juan le decía a las personas, bueno, ayuda al necesitado, comparte lo que tienes. Eso es una forma de mostrar un fruto digno de arrepentimiento. Luego le hablan los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Recordemos que en el contexto el imperio romano estaba dominando al pueblo judío. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el imperio romano. Por eso los publicanos nadie los quería, porque se los consideraban los traidores, porque estaban trabajando para los opresores. Y estas personas le decían a Juan, ¿cómo podemos hacer? Y Juan les dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos normalmente tenían la mala fama de pedir sobornos, de cosas así. Entonces Juan les dice, hagan lo correcto, hagan lo legal, háganlo. Los soldados, ¿qué les dice Juan a los soldados? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es interesante que aquí podemos ver 2 cosas. Juan le dice a la gente común que deben hacer lo bueno que no estaban haciendo. Ayuden al necesitado. No están ayudando al necesitado, ayúdenlo. Y Juan le dice a los publicanos y a los soldados que dejen de hacer lo malo que estaban haciendo. Dejen de extorsionar a la gente, dejen de pedir sobornos, hagan lo correcto, hagan lo correcto. ¿Cómo nosotros describimos estos pasajes a lo que Juan se refiere? Hermanos, ¿cómo nosotros podemos mostrar evidencias de un verdadero arrepentimiento? Bueno, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Verso 14 en adelante dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que tiene fe y no tiene, dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, no somos salvos por obras, pero nuestra fe se refleja en buenas obras. Es lo que Juan les está diciendo a este grupo de personas. Quieren verdaderamente mostrar de que hay un arrepentimiento genuino en sus vidas. Muéstrenlo en sus obras, en su conducta, en todo lo que hagan.
en todo lo que hagan, en la ayuda al prójimo, en su trabajo, en sus responsabilidades, muestren que hacen lo correcto, lo legal. Bueno, Juan menciona principios que son totalmente aplicables para nosotros. Le dice, ayuda al necesitado. Hermano, ¿estás ayudando al necesitado? ¿Estamos ayudando al necesitado? ¿Conocemos las necesidades de nuestros hermanos aquí? Le dice, vivan haciendo lo correcto, lo legal. Hermanos, ¿hacemos lo legal siempre? ¿Marcamos la diferencia de esa forma? ¿O cuando voy a hacer un trámite y me ofrecen y me dicen, yo te lo hago, si me das 20 pesitos te lo hago más rápido? ¿Sobornamos a la gente? ¿O decimos, no, voy a hacer lo legal, voy a hacer lo correcto? Y a los soldados les dice al final, estar contento con nuestro salario. ¿Estás contento con el sustento que el Señor te da? ¿Eres agradecido? Bueno, hermanos, necesitamos mostrar por nuestras obras que verdaderamente tenemos una fe, que hemos sido salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entramos a nuestro último punto. Buenas nuevas al pueblo. Lucas capítulo 3, versículos 15 al 18. Lucas capítulo 3, versos 15 al 18 dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Bueno, al parecer la aparición de Juan en escena generó mucha expectativa. Recuerdan que al principio del mensaje decíamos que habían pasado 450 años de silencio profético, y de repente apareció un profeta, apareció un predicador hablando la verdad de Dios con la autoridad del Señor. Entonces las personas empezaron a tener expectativas y a preguntarse: ¿será que Juan es el Cristo prometido? Bueno, Juan capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Justo Juan, en el verso 25 de este pasaje que estamos leyendo en Juan capítulo 1, les dice: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Este pasaje se contrasta con lo que nosotros estamos viendo aquí en Lucas capítulo 3, porque nosotros vemos que Juan en el verso 16 de Lucas capítulo 3 le responde diciendo: yo bautizo en agua. Y Juan está respondiendo a esta pregunta que leíamos en Juan: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Era la pregunta que le hacían. La respuesta la encontramos en Lucas capítulo 3, verso 16. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará en Espíritu
Santo y fuego. Juan responde diciendo, viene uno más poderoso que yo. En contraste, él dice, él es poderoso y yo soy insignificante porque ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Y luego hace otra comparación y dice, yo bautizo con agua, pero él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan deja en claro que el bautizo que él aplicaba era un bautizo de preparación al bautizo que iba a venir con Cristo, al bautizo en el Espíritu Santo, el sello del Espíritu en los creyentes. Pero algo llamativo también, hermanos, es que Juan dice, bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa eso? Bueno, muchos han sugerido distintas cosas. Voy a mencionar simplemente una de las cosas más centradas, digamos, ¿no? Algunos han sugerido que el bautismo en fuego, lo que menciona Juan, significa purificación. Pero hermano, aunque es cierto que en la palabra de Dios encontramos que en otros pasajes el fuego simboliza purificación, en el contexto que estamos estudiando, Juan ha mencionado varias veces el fuego. ¿Y qué es lo que ha estado hablando sobre el fuego? ¿Qué simboliza el fuego en este pasaje? Simboliza juicio, condenación. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque justo después del verso 16, cuando dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, en el verso 17 dice lo siguiente, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué es lo que está diciendo Juan sobre aquel que es más poderoso que él que iba a venir? Iba a bautizar en Espíritu Santo a los suyos, pero también a aquellos que no son de su granero iba a traer juicio y condenación. A nuestro Señor Jesucristo le fue otorgado todo poder para juzgar. Y Él va a venir en el día de la consumación. Va a venir a redimir a los suyos, a rescatar a los suyos, a aquellos que han sido sellados por su Espíritu Santo. Pero va a venir a traer juicio a todo aquel que no es de Él. Si quieren contrastar con algunos pasajes, quizás en casa, les recomiendo que el versículo 17 lo comparen con Mateo capítulo 13, desde el versículo 24 al 30, y Mateo capítulo 13, desde el versículo 36 al 43. Ahí nuestro Señor Jesucristo, por medio de las parábolas, explica un poquito mejor esto, ¿no? Bueno, hermanos, último versículo. Verso 18 dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Hermanos, aun cuando puede parecer que Juan está dando un mensaje de odio, un mensaje duro, un mensaje que la gente no hay forma de que lo reciba bien. Hermanos, el mensaje de Juan es un mensaje que está lleno de misericordia. Pues es un mensaje que busca que estas personas se conviertan y se arrepientan. Por eso Lucas describe este mensaje que es una exhortación, una llamada de atención, sí, pero a la vez es un mensaje de buenas nuevas. ¿Por qué es un mensaje de buenas nuevas? Porque es un mensaje que apunta a Cristo. Es un mensaje que apunta a la persona de Cristo y a la oportunidad de perdón de pecados a todo aquel que cree y se arrepiente. Buenas nuevas al pueblo. Hermanos, nosotros tenemos un llamado de predicar las buenas nuevas en este mundo perdido.
proclamemos la verdad de Dios, seamos fieles. No busquemos agradar a la gente, sino que seamos fieles al mensaje que Dios nos ha encomendado dar. Aquel mensaje que apunta únicamente a aquel que viene, nuestro Señor Jesucristo, que murió en aquella cruz para perdón de pecados de todo aquel que cree y se arrepiente. ¿Por qué es importante eso? Porque el arrepentimiento es la evidencia de que una persona verdaderamente ha creído. Hermano, tú puedes decir, yo creo en Dios. Sí, yo creo que Jesús vino y murió en la cruz. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay transformación, si no hay cambio de vida, significa que puede que no haya fe. Que no haya fe. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Como evidencia de que verdaderamente has creído en Jesús para salvación.